Hola, sean bienvenidos nuevamente. En esta ocasión quiero conversar, hablar sobre un anime, manga anime, que vendría a ser Hayate no Botoku. Quería abarcar todo lo que el tema en general, dar mi opinión completa, es prácticamente como un review, pero abarcando todo. De lo que me ha parecido, lo que ha sido su trayectoria, todo sobre el anime. Eh, para los que no sepan, el anime, el manga anime, prácticamente en general lo que me abarca es comedia en realidad. Pero tiene una historia de trasfondo Hayate que es bastante interesante. Que algo similar como Gintama. Gintama también es pura comedia, pero también tiene una historia detrás que es bien interesante. Son los que está mejor llevada que Hayate. Y de hecho hay otra cosa similar, que es que tratan mucho lo que es la parodia. Hay muchísima parodia en Hayate. Yo de hecho conocí Hayate porque en ese tiempo buscaba animes de comedia, o sea, de parodia. Bueno, y la historia trata en sí de Hayate, el protagonista, que tiene muy mala suerte y tiene unos padres horribles, unos padres de mierda que lo dejaron solo, lo abandonaron y lo dejaron con una deuda de no sé cuántos millones de yenes y lo dejaron como a su suerte. Y lo que son los cobradores fueron a buscar a Hayate para hacer ese cobro de esa deuda. El asunto es que Hayate, en lo que intenta de escapar, encuentra a una chica que es Nagi, que vendría a ser la protagonista, que es una multimillonaria, y él intenta de capturarla para poder como venderla, o sea, y pedir como una recompensa, para poder tener dinero para salvarse un poco de sus problemas. Pero la manera en la que él intenta de persuadir a Nagi más se da a entender que él en realidad se le está declarando, y ahí Nagi lo malinterpreta y ella se empieza a enamorar de Hayate, así bastante rápido. El asunto es que después llegan precisamente unos secuestradores, secuestran a Nagi y Hayate intentando de secuestrarla la salva, pero sale muy dañado. Pero aún así la puede proteger y al final Nagi, como tenía tantísimo dinero, contrata a Hayate como un mayordomo principal y ahí le empieza a ganarse la vida. Y si no me equivoco, me parece que la Nagi paga la deuda que tenía Hayate y ahí Hayate tiene que trabajar para pagarle esa deuda a Nagi. Aunque claro que es una deuda que es imposible de que pague porque era muy alta, pero bueno, ahí empieza lo que es la historia. Lo que voy primero con el anime. Lo que el anime, al principio, a mí el primer anime me gustó mucho, aunque tiene el problema de que tiene muchísimo relleno, tiene mucho. El anime es del 2007, tuvo alrededor de 51 capítulos si no me equivoco, pero bueno, en ese tiempo yo no supe que tenía relleno, pero prácticamente toda esa temporada es relleno. Pero al principio, todo lo que es la trama principal se abarca bien, ya que para que empiece la historia. Pero llega un punto, será como el capítulo 13, que es bastante rápido, en el que toman otra ruta y el anime se desvirtúa muchísimo, o sea, no tiene nada que ver con el manga. Agarra como ciertas cosas, pero bueno, la personalidad de los personajes, algunos personajes sí, pero se va, es muy raro. Es algo como lo que pasó con Fullmetal Alchemist, solo que ahí fue como por una razón obvia, que era que el manga no estaba completo. Pero en Hayate sucede esto y la verdad es que es bastante extraño, pero aún así el anime como anime era bueno, a mí me entretenía muchísimo, me gustaba mucho, las canciones, todo, de hecho yo escucho las canciones, me gustan bastante. Y ya después, en lo que es el primer anime, sí, que Hayate pasó por muchos estudios. No me acuerdo del estudio la verdad, los demás sí, pero el primero no me acuerdo. Pero el segundo está a mano de JC Staff o JC Staff, que es un estudio que a mí antes me gustaba muchísimo, ahora como que ha caído un poco, pero aún así sigue siendo bueno. Sí, sigue siendo bueno. El asunto es que JC Staff toma el anime y la segunda temporada la hace muy muy bien. La segunda temporada está muy bien hecha, abarca el manga tal cual es, a diferencia de la primera temporada lo hace muy muy bien, de hecho el mejor estudio que tuvo Hayate. Y lo hace todo de manera correcta y a mí sobre todo me gustaba porque abarcan una saga que es la saga de Hinayuku. Que Hinayuku es mi, por decirlo, mi wife. Es mi personaje femenino que más me gusta de todo lo que es la industria, por decirlo, del anime. Y todo lo que fue esa saga de Hinayuku la hicieron muy bien. Pero no, esto no lo digo porque me gusta el personaje, sino que como anime estuvo muy bien hecho. Y después la segunda parte, también, es que está la primera parte de Hinayuku y después otra parte más, también se abarcó muy bien. Era un poquito menos interesante, pero abarcaron bien, o sea, hubo una buena adaptación del manga. Y ya después viene otro estudio que es Manglobe, que es el siguiente en abarcar lo que es Hayate, pero ahí ya empieza ahí el anime, lo que el anime se desvirtúa muchísimo. Lo primero que ellos animaron fue por decirlo, un anime original de Hayate, que es una historia completamente distinta a lo que fue el manga,
que de hecho creo que el Hata Kenjiro, que es el autor del manga, él mismo diseñó esa historia. Pero al fin y al cabo no tiene nada que ver con el manga, es otra cosa. Así que, sí, la verdad es que, bueno, o sea, es interesante ya que, como está hecho por el autor original, está todo bien llevado y en sí es una historia, o sea, es como por decirlo una saga. Así que está bien. Después, bueno, que... pero hay otras cosas malas. Después está la película, que la película igual es otra historia, que también está hecha por el Hata Kenjiro, por el autor. O sea, está escrita. Y tiene algunas cosas, por ejemplo, que quisieron como juntar con el manga, que era que sale un personaje con un casco, no me acuerdo el personaje el nombre, pero sale una chica nueva. Pero siempre en la película tiene un casco en la cabeza. Y después en el manga dieron a conocer a ese personaje con el casco, pero que ahí se lo saca y ahí forma a ser parte de la historia. Así que hicieron ahí como un juego para que fuera algo entretenido, tuviera como sentido, algo así, como para juntar la historia. Y ya después de eso hay una última temporada que es el Cuties, que ese todavía no lo voy a nombrar, porque aquí ya ahí está todo malísimo. De hecho, ya lo que era el diseño de personaje que usó Manglove, a mí no me gustó para nada, no me gustaban los diseños de Hayate. Pero el verdadero problema es lo que abarcaron en esa temporada. Retomando un poco lo que es el manga ahora, como decía GC Staff, abarcó hasta un cierto punto del manga y lo hizo muy bien. De hecho, igual la primera temporada, aunque tuviese relleno, bueno, estaba bien y tenía como la historia en sí. O sea, no se saltaron cosas. Habrá algún capítulo de comedia por ahí que no serviría mucho, porque como tiene tanta comedia Hayate. Pero en cuanto a lo que era historia, lo hicieron bien. Pero después de lo que es la segunda temporada, pero en la historia en el manga, es que viene la mejor saga, que si no me equivoco se llamaba la saga del fin del mundo, que es donde empiezan a hablar mucho sobre los temas importantes que hay de trasfondo de Hayate, que tiene todo que ver con un tema de la realeza, por decirlo, ya que hay un castillo por ahí escondido en algún lugar del universo, que es el Palacio Real, si no me equivoco se llama. También está el Jardín Real, están las piedras malditas, pero creo que se llaman, no sé si son piedras malditas o piedras reales. También por ahí hay un ataúd real. Y hay varias cosas que tienen que ver con esos términos que abarcan lo que es la historia de Hayate. Que Hayate, de hecho, cuando era niño, se encontró con... Bueno, esto lo hacen un poco comedia, pero se encontró con Santa Claus. Y él le regaló una piedra a Hayate. Y Hayate, con esa piedra, pudo entrar al Jardín Real y conoció a una chica que se llama Atena. Y esa chica tenía una maldición y ella no podía salir de ese palacio, del Palacio Real, ni del Jardín Real. Pero gracias a que Hayate pudo entrar a esa zona, que esto es lo que se abarca en la saga del fin del mundo, Atena pudo tener una mejor vida y de hecho ella y Hayate se hacen pareja, aunque eran bastante menores, tenían como 8 años, eran bastante chicos, pero aún así fueron pareja. Y ahí se desarrolla toda una saga muy interesante y muy buena. De hecho es la mejor, pero jamás se animó, que es algo que yo todavía no entiendo. No entiendo por qué Manglove no hizo eso en vez de las otras cosas. El asunto es que esta saga, que es la mejor y que abarca toda la historia que hay de trasfondo en Hayate, nunca se hizo. Y a mí me molestó mucho. Porque después de eso viene lo peor del manga de Hayate, que el manga estaba muy bien, pero lo que yo pienso es que el Hata Kenjiro quería como vivir del cuento. Porque el manga, aunque suene estúpido, tiene relleno, pero un montón, muchísimo relleno. Porque es verdad que Hayate tenía comedia, tenía sus chistes por aquí, tenía varios personajes para utilizar, pero es que en el manga se desvirtuó demasiado. O sea, lo que pasa con el manga es demasiado extraño, no sigue la historia. Empiezan a mostrar un sinfín de personajes que al fin y al cabo no tienen ninguna importancia. De hecho, la saga, por decirlo más importante que sigue después de la saga del fin del mundo, es la saga de Ruka, que es un nuevo personaje. Que su saga la verdad es que duró bastante. Típico que ella, como era nuevo personaje femenino, se enamora de Hayate. Al final Hayate la rechaza y eso fue una saga larguísima. Para lo único que sirvió Ruka fue un poco para que Nagi dibuja manga, como ella dibujaba manga, tuviese como una meta mayor a seguir y tenía ya como un rival, que era Ruka. Pero más que eso no sirvió para nada. Ruka de hecho después sale por ahí, la verdad no se utiliza mucho, en el final del manga sale ahí cantando creo, pero no hace nada en realidad. Y la verdad es que
después de eso vienen muchísimas cosas que son sagas completamente innecesarias. A lo mejor algunas sí, unas cortillas porque desarrollaban a los personajes, pero es que era un sinfín de capítulos que no servían para nada. Y a mí realmente me da la sensación de que el Hata quería eso, como extender el manga hasta el fin del mundo para poder seguir viviendo de eso. Lamentablemente me dio mucha esa sensación. Porque el manga, la historia estaba hace mucho tiempo para poder terminarla y el manga seguía y seguía y seguía. De hecho recuerdo que él en el manga, no recuerdo el capítulo, pero en un capítulo X puso una página doble con un montón de personajes nuevos que se notaba que era muy importante. Fue todo a color y todo como muy impresionante y se viene la mejor saga, algo así. Y ese mismo capítulo de esa portada no tiene nada que ver con eso. Pasan no sé cuántos capítulos y jamás hablan del tema. Ya después cuando el manga realmente se ve que va a terminar, que empieza a agarrar la última saga, ya por ahí salen los nuevos personajes que habían salido en esa portada hace muchísimo tiempo. Y ya por el final, obviamente, empiezan a abarcar la última saga y el manga concluye. Yo tengo entendido que el manga de Hayate, al Hata le dijeron que lo iban a cancelar. Y por eso él empezó a apresurar lo que fue el final y no tuvo tiempo como para hacer mucho desarrollo. Es lo que yo tengo entendido, no sé si es verdad, eso yo nunca lo corroboré. Pero se lo merecía, o sea, el manga tenía que haber terminado hace muchísimo, ya habrá terminado hace tiempo, ya. Habrá terminado como en 2017 yo creo, algo así. Pero el manga debería haber terminado como en 2013, 2012, duró yo creo que más de 10 años. Y no era para tanto el manga, o sea, la historia... Bueno, la historia podría haber, obviamente, terminado antes y podrían haber seguido un poco con lo que era la comida, que fue precisamente lo que él hizo. Pero es que la comedia no da para tanto. Y la verdad es que se notaba que estaba todo demasiado extendido, porque tenían una historia ahí, pero la alargaba. Pero el asunto es que el final, a mí el final no me gusta para nada, el final de Hayate, aparte el final es horrible. Pero ahora voy a tomar lo que es el último anime, antes de concluir lo que es el manga, lo que es el último anime, la última temporada, la de Catis. Yo no sé qué mierda hicieron con esa temporada, abarcaron, en vez de abarcar la saga del fin del mundo, o la saga entre medio, que por ahí hay algunas cosas interesantes, como que Nagi perdió su herencia y tuvo que ir a vivir a esta casa para arrendarle a otras personas y los personajes empiezan a vivir la mayoría juntos. Eso estaba interesante, pero se extendía mucho. Pero en vez de abarcar esas cosas, animaron todo lo que era relleno en el manga. O sea, todos esos capítulos de comedia que no servían para nada, todo eso lo animaron. Y de hecho salían un montón de personajes que en el anime jamás habían aparecido. Así que las personas que no se leyeron el manga, en serio que el anime no tuvieron que haber entendido nada, porque Nagi no estaba en su mansión. Estaba en esa casa más pequeña, estaba la Atena como niña. Habían personajes nuevos, estaba la Luca por ahí. Es que no se entiende nada. Yo no sé qué se le ocurrió a Manglow por hacer eso. Y de hecho Manglow quebró, como el 2015. Lamentablemente igual, obviamente no va a decir que se lo merezcan ni nada. Hicieron muy mal su trabajo con Hayate en el momento, pero bueno, lamentablemente quebraron. Y la verdad es que nunca es bueno que un estudio quebre. Pero bueno, queda ahí como anécdota. Pero ya después viene el final del manga. El final del manga... el Hata forzó mucho el final para que el final fuera triste. No, en vez de seguir como típico que era comedia y hacer un final feliz, de hecho a mí se me ocurrió un final súper bueno, dejando todo muy bien cuadrado. Pero el Hata como que quiso hacerlo todo triste. Pasan cosas muy estúpidas, como por ejemplo Hinagiku tenía a su hermana, no me acuerdo el nombre de la hermana de Hinagiku, pero después de que van a un paseo que es en la última saga, la hermana, después de devolverle dinero a Hinagiku, creo, porque ya siempre andaba como... Era la profesora, pero era un muy mal ejemplo para su alumno. De hecho, siempre andaba tomando, se gastaba el dinero donde fuese, le quitaba dinero a Hinagiku, cosas así. Me parece que ya le devolvía dinero que le debía, y después como que ya se va en el horizonte y desaparece, así como que se va. Y no tiene ningún sentido porque están en un paseo en otro país, creo que en Hawái. Y esa escena fue muy estúpida. Pero ahí como que Hana empezó a colocar cosas tristes. Ejemplo, ya se fue así, pero porque sí. Después otra cosa muy forzada es que se va María. Que María es la sirvienta personal de Nagi.
Y ella siempre fue como una madre para Nagi porque Nagi no tenía a sus padres. Pero claro, la Nagi siempre ha sido una inútil. Era un personaje completamente inútil, pero que tenía mucho dinero. Esa era como su personalidad. Pero ella siempre ya estaba dibujando su manga, pero siempre le iba como mal. Pero ya al final, ella empieza a dibujar manga, pero con su propia voluntad, y lo hace. Alcanza a dibujar un manga y creo que está viendo un poco bien. Y la María, al ver eso, aunque ella había dibujado un manga, decidió abandonar a Nagi. Creo que tenía Nagi 13 años y la abandonó. O sea, dijo, mi rol de madre terminó aquí, así que yo me voy. Y abandonó a Nagi y se fue. Y es algo completamente estúpido. O sea, eso fue forzadísimo para seguir abarcando este tema de la tristeza. Porque en serio, ¿quién mierda abandona a su hija? Porque es verdad que ella no es la madre real. Pero ¿cómo vaya a abandonar a tu hijo a los 13 años solamente porque recién estaba aprendiendo a caminar? O sea, es una estupidez. A nadie le faltaban muchísimas cosas por aprender. Apenas estaba aprendiendo a hacer algo. Y aún así la María va y la abandona. Ya después viene lo que es la saga final, que una cosa que realmente me gustó, que es que aparecen los padres de Hayate. Y los padres de Hayate aparecen y no son buenos precisamente, o sea, dejan la cagada en la última saga. Haciéndose pasar porque eran buenos, pero en realidad estaban haciendo como un plan para poder seguir recaudando dinero. Pero al final Hayate los descubre y por ahí como que empieza todo a juntarse y empiezan a finalizar todas las sagas. Al final todo termina con lo que lo que se hablaba del palacio real, el jardín real, y todo hay una batalla final y toda la cosa. El final en sí parece bastante forzado, bueno, por las cosas tristes que decía, bastante genérico, o sea, se nota que la pelea final es bastante sencilla, como que da esa sensación de ya haberlo visto muchas veces. Y malo, la verdad es que, o sea, como final es como, bueno, será. Pero después ya lo que son los temas de forzar mucho las despedidas es algo que me molestaba mucho. Sobre todo al final también, que es cuando ya como que terminan todas las cosas, como que terminan las peleas finales, se van, los padres de Hayate se van y por ahí los capturan. Pero ya después está el asunto de que Nagi pierde su herencia. Y ella al no tener la herencia no puede seguir con Hayate, así que lo despide. Y la Nagi al despedirlo, el Hayate es como libre y se va, y Hayate se va porque sí, se va y desaparece. Y eso igual fue como, no sé, o sea, Hayate fácilmente podría haber estado con ella por último como amistad, porque, bueno, esto abarca más cosas, pero abarca lo típico de con quién se queda el protagonista. Que es que Hayate nunca sintió nada amoroso por Nagi, siempre todo fue un malentendido de Nagi, que ella pensaba que él lo quería. Y que de hecho al final muestran una escena que a mí me gustó mucho, un dibujo que hay concreto, en el que la Nagi por fin se entera de que Hayate no está enamorado de ella. Y Hayate pone un rostro pero así de impacto, que a mí me gustó mucho cómo quedó el dibujo, siendo que el dibujo de Hata es bastante sencillo, pero ese dibujo me gustó bastante. Pero el asunto es que Hayate, eso, él no está enamorado, pero aún así no se queda con ella por último, no sé, por todo el tiempo que han estado juntos, por el cariño que al fin y al cabo se genera. Y al final como que todo se separa. Ejemplo, Hayate ya no puede seguir en su escuela con sus compañeros y se va, la Nagi tampoco y también se va. Y ocurren demasiadas cosas como muy negativas. Y después pasan 2 años y se muestra el principio de donde Hayate había conocido a Nagi. Y estaba la Nagi ahí como en el primer capítulo y aparecen unos chicos que quieren como ligarla o quieren, no sé si querían raptarla o creo que la querían ligar. Y ella lo espanta, ya no es la niña débil de antes, porque ya han pasado 2 años apenas. Y ella ya sobrevive por su cuenta. Y lo espanta y de repente suena como unos arbustos de lejos y aparece el Hayate. Y le dice que la quiere y se quedan juntos. Y es una estupidez porque Hayate esperó 2 años. Yo no sé si esperó 2 años porque la Nagi era muy pequeña. O yo no sé qué mierda. Pero en serio que no... Es que Hayate, de hecho, como decía, mostraban que Hayate hasta el final nunca sintió nada por Nagi. Y si él realmente, ejemplo, lo típico de que al separarse de ella, empezara a sentir como sentimientos por Nagi, claro que hubiera vuelto al mes, lo hubiera entendido. Pero esperar 2 años era muy extraño. Al final es como que se muestra a Nagi y a Hayate solos y eso es el final.
Y todos los otros personajes, o sea, como que muestran un poco dónde queda cada uno, pero es como todo muy triste y muy forzado. Y a mí eso no me gustó para nada. Y además, como decía, que a mí me gustaba mucho el personaje de Hinaiku. Bueno, me gusta mucho. En todo lo que fue las sagas finales, daban a entender de que todas las relaciones, por ejemplo, que las chicas que le gustaba Hayate, como que todo se empieza a finalizar. Y Hinaiku siempre queda al final. Pero se nota que hay como que se realza mucho la figura de Hinaiku porque se muestra mucho, se muestran como bastante escenas en la que Hinaiku tiene como pensamientos por lo que siente por Hayate y se va mostrando varias cosillas. Y es como que todo se va juntando hasta que en el último capítulo sale Hinaiku hablando con sus compañeras y se va y dice que se va a ir a declarar. Y ahí como que todas se sorprenden y ella va corriendo y se muestra una escena casi en la mitad del último capítulo. Y se ven como pétalos de flor y de que ella está corriendo y empieza a hacer un monólogo de... Era algo así como... ¿Cómo me veré a mí misma dentro de unos años al tomar esta decisión ahora? Algo así. Y se muestra todo un proceso con Hinaiku. Y que sale Hayate a lo lejos y que ella lo llama y le va a decir lo que siente. Y ahí es cuando es el salto de los 2 años en el que no muestra nada de la declaración de Hinaiku y que él se queda con Nagi porque sí, y ese final. Y yo no entiendo para qué se realzó tanto la figura de Hinaiku al final si al final quedó con nada. Fue como para rechazarla. Y como digo, esto no es porque el personaje en sí a mí me guste mucho, sino que es por eso, por para qué se hizo todo eso si al final quedó en nada. Después hay otras cosas que son interesantes, ¿no? Como cosas interesantes que, por ejemplo, que María era hermana de Hayate. Eso se da a entender al final. Porque el papá había tenido ahí una relación con alguien más por ahí. Y ellos eran hermanos. Era su hermana mayor. Y por ahí se mostraba que la María se había ido a otro lado a cuidar de niños o algo así. Y por ahí también hay una escena en la que se reencuentra después de muchos años con Hayate y Nagi y le dan un regalo a María. Bueno, hay escenas por ahí que después de que finaliza lo que es el manga. Pero eso, el manga a mí, o sea, lo que así fue el anime hasta la segunda temporada, a mí Hayate me gustó mucho, la verdad, de hecho, me gustó bastante. Me gustaba sobre todo por lo que eran las parodias, ver esa... Bueno, en ese tiempo, porque vale hace bastante años, hace más de 10 años. Las parodias típicas de Dragon Ball, o de anime así más antiguo, o de la época que ahora igual ya no recuerdo muy bien. Pero había mucho de eso. Y de hecho, esto otro dato curioso de Hayate, que es una cosa que me gustaba bastante de esos años, es la seiyuu de Nagi, que era Kugimi Erie, que ella que ella tuvo, la verdad, mucho real, se notó mucho su presencia en el anime en esos años, sobre todo por 4 personajes, que eran casi exactamente iguales en cuanto al rostro, que era Shana, de Shakugan no Shana, Luis de Zero no Tsukaima, Nai de Hayate no Gotoku y Taiga de Toradora. Eran 4 personajes que se parecían bastante en el rostro, menos Nai porque el primer anime, de hecho yo creo que por esto GC Star agarró el anime, pero en ese anime, en el primero, no se parecía tanto, el mismo seiyuu, pero y el cuerpo era algo similar, pero la cara no. Pero ya cuando hicieron la segunda temporada que la agarró GC Star, ahí se parecía más a las demás. Y de hecho, todos estos animes que nombré están hechos por GC Staff, así que tiene todo mucho sentido. Y fue bastante curioso en esos años ver eso. De hecho, después también salió Hidan no Aria, que Aria tenía también el sello de Kugimi Aria y tenía el mismo rostro que las demás. Y me parece que también está hecho por GC Staff. Pero eso sí, ese no sé si fue en el 2009 o 2010, porque eso abarcó los años tal cual. Ejemplo, Shana fue en el 2005, Luis en 2006, Hayate 2007, Toradora 2008 y Aria me parece que fue el 2009, pero ese yo no estoy seguro. Pero es un dato curioso. Lo malo es que ahora ya a la Kugimi Arie ya no la he visto tanto. Por ejemplo, ha hecho a Alphonse en el Brotherhood, en Fullmetal Brotherhood. A Happy en Fairy Tail. Bueno, de hecho ahora debería estar haciendo la voz de Eren Zero, del gato que está ahí, no sé cómo se llamará, no lo estoy viendo. Ya he hecho personajes por aquí y por allá, pero no tiene esa presencia como lo era anteriormente en esos años.
Y como decía, a mí me gustaba mucho el anime, me gustaba mucho el manga, hasta lo que era la saga del fin del mundo, y bueno, y poco más después también. Porque igual lo de Luca, por ejemplo, uno sabe que no tiene mucho sentido, pero ya terminando la saga. Pero lo que era entre medio sí como que llamaba. Y también hay cosas, es que hay como muchas cosas interesantes en el manga de Hayate, pero había mucho relleno y se extendió demasiado. Si todo eso se hubiera comprimido, hubiese quedado mejor. Y la verdad es que para mí es una gran decepción este tema, porque en serio que yo, a mí como digo, me gustaba muchísimo y ver que terminara así fue la verdad bastante decepcionante. Ah, y para los que no sepan, Hata, el que hace Tony Kaku Kawaii, bueno, igual se nota mucho por su estilo de dibujo, que es bastante sencillo por decirlo, se nota mucho, que es el mismo autor. Pero eso, bueno, yo esto obviamente iba a ser mucho spoiler por todos lados. ¿A ustedes qué les apareció lo que fue Hayate, lo que fue su recorrido durante esos años? Porque bueno, ya terminó hace bastante. Bueno, 4 años, ahora sí, serán. Pero ¿qué les pareció lo que fue el manga? Si a lo mejor se sintieron decepcionados como yo. Yo creo que con el anime sí, porque el anime ya después se perdió totalmente. La saga del fin del mundo nunca se animó y era lo mejor del manga. Hubiera estado bien, no sé, ejemplo ahí, que se hiciera una buena dirección del manga, se quitara todo lo que no sirve y hacer una temporada en la que abarcara toda la historia de Hayate. Eso sería genial. Es como lo que yo espero que pase ahora con la última temporada de Bleach, pero en otro sentido, sino que abarquen lo que, no se, lo que nunca se hizo en el manga. Pero bueno, tiene algo de similitud. Pero hubiera sido genial. Pero eso, esta es mi opinión, la quería dar, quería hablar mucho del tema de Hayate, que como la vi en su momento con tantas ganas y después me decepcioné tanto. Pero también hay una cosa buena que tiene, que es como que dejó referencia en un anime en concreto, bueno, un manga anime en concreto, del cual voy a hablar después, que está muy basado en Hayate no Gotoku, que es en el próximo anime que quiero hablar. Pero bueno, ese ya es tema para otro video. Así que eso, espero que les haya gustado y nos estamos viendo en un próximo video. Hasta luego.